tenemos el estudio número 15 y le he titulado La familia del apóstol Pedro. Estoy seguro que vamos a salir bendecidos como cada domingo. Y vamos a leer San Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Como estarán un buen rato sentados, les invito a ponerse de fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Bendito Padre, te damos gracias porque tú has traído esta mañana a tu iglesia para escuchar tu palabra. Han venido algunas personas que han atendido a una invitación, Señor. Gracias por hablar también a su vida. Hoy tenemos hambre de tu palabra. Con razón dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y precisamente queremos oír tu palabra. Fortalécenos. Mira cuántos hermanos en alguna parte del mundo están escuchando también. Bien, prospera tu palabra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver ahora una familia en el Nuevo Testamento. Se trata de la familia del apóstol Pedro. Contrario a la enseñanza de la iglesia popular, Pedro era casado. Pedro tenía su esposa. No nos dice la Biblia si tenían hijos, pero habla de que vivía en su casa su suegra con ellos. Seguramente en un matrimonio, si son los papás de la esposa, sí, que mis papás estén aquí para que me trate bien mi marido. Y el marido dirá, no, un rotundo no. Pero bueno, nosotros tenemos que basarnos no en nuestra apreciación personal, sino en lo que la Biblia dice. Claramente la Biblia explica que cuando Dios creó al hombre y después creó a su mujer y los casó Dios, dijo en Génesis 2:24,
Génesis capítulo 2, verso 24, dice, todos, por tanto, cuatro. Y si están los tíos, bueno, quién sabe casa cuántos, pero deben ser casados, casa de dos. Dijo Dios, el hombre debe dejar a su padre y a su madre, y se va a ir con su mujer, y deben vivir aparte, serán ellos una sola carne. Ahora, cuando Jesús entra en escena aquí en la tierra, ratificó exactamente lo que Dios ya había dicho ahí en Mateo 19, versículo 4 y 5. Mateo 19, 4 y 5 dice: Dios dijo que no debe ser así. En las colonias, bueno, en la ciudad no tanto, pero en las colonias el padre tiene su sitio y aparta un lugar. Ahí es, aquí le voy a hacer su casa, mijito, que viva aquí conmigo. Nunca prosperará un matrimonio. A veces la esposa se viene a convertir en una hija más de la familia. Una hija, no, ¿qué hija? Una criada. La cuñada que lave los trastes, la cuñada que limpie, la cuñada esto, la cuñada, y la pobre cuñada dice, me vine al infierno. Por eso dice Dios, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y vivir aparte. Y dijo Jesús, al principio Dios estableció esto y volvió a repetir lo mismo. Pero ahora vamos a entrar en otra cuestión. ¿Y qué si la mamá se queda viuda? O la suegra se queda viuda, o el suegro se queda viudo, o se enferma alguno de los dos, o los dos ya viejitos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Si la suegra se queda viuda y está joven, dice la Biblia, pues que se vuelva a casar. Mal hacen los hijos cuando dicen, no, mi mamá no debe volverse a casar. Es ofender a mi padre. El pobre padre, si era cristiano, está gozando en el cielo, y la pobre viuda aquí sufriendo. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. ¿Lo van a leer, hermanos? Y es que cuando hablan de los suegros, como que empieza la dificultad, pero vamos a leerlo, a ver qué dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y aunque no esté en la Biblia, me voy a atrever a aconsejar. Quiero pues que las viudas jóvenes, y aunque no tan jóvenes, se casen.
Me lo han dicho en la oficina. Ay, no, hermano. No, yo no me voy a casar. Yo voy a ser fiel a mi único esposo que tuve. Y meses después, pastor, mi corazoncito está latiendo otra vez. Pues ya lo sabía. No porque yo lo sospeche, sino porque la Biblia aconseja que las viudas se vuelvan a casar. Yo creo que los viudos también. Ahora, si ya no son tan jóvenes, si ya son mayores, pues la Biblia también tiene una palabra en 1 Timoteo 5:4. A ver todos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si la viuda no es tan joven, ya es mayor de edad, ya cansadita y todo, bueno, dice, pues entonces que sus hijos vean por ella. O sus nietos también, que tengan allá a la abuelita. Pero aquí volvemos a caer en el problema del principio. Y no que debe estar aparte. ¿Cómo le hacemos pues? Bueno, se lo explico. La razón por la que un matrimonio debe vivir aparte es porque en cada hogar debe haber una sola autoridad. Repito esto. La razón por la que un matrimonio debe vivir aparte es porque en el hogar debe haber una sola autoridad, una sola cabeza. Normalmente ocurre que, pues bueno, vamos a imaginar unos muchachos se casan y el joven pues le falta experiencia, está empezando a la vida y por X circunstancia, bueno, tienen que vivir ahí la suegra o el suegro o ambos porque están enfermos. Quien debe llevar la autoridad en esa casa es el hijo. El matrimonio joven, el jefe de la casa. Y si está viviendo ahí la suegra o el suegro o los suegros, deben someterse a la autoridad del yerno. Sí, ya oí lo que dijeron los suegros. ¿Qué tal fuera? Pues así es. Si usted va a vivir en la casa de su yerno, sométase a la autoridad de su yerno, aunque puje. En la mayoría de las veces, los suegros quieren mandar en la casa de sus hijos. Y más que eso, a los nietos, óigame, agarra el papá joven y va a corregir al hijo, se mete la abuela, a mi nieto no me lo tocas. Hágase un lado, suegra, porque a usted le toca. No, tampoco, por favor. Pero no está bien que la suegra se esté metiendo en la corrección de los hijos. Por eso digo, la autoridad en la casa la tiene el yerno y hay que someterse a él y respetarlo y obedecerlo. Iba a decir aunque no le gusta, pero soy chiapaneco, entonces le voy a decir aunque le pueda. Bueno, déjenme platicarles una experiencia personal. Pedí permiso con mi esposa, voy a aclarar esto. Cuando nos casamos, bueno, ella hija única, obviamente vivimos aparte. Mi suegra enviudó y tuvimos entonces que llevar a mi suegra, a vivir en la casa con nosotros. Vivió por 5 años con nosotros. No tenía otro lugar a donde ir
Mi esposa fue hija única y pues mi suegra vivía ahí con nosotros. Teníamos una de algunas experiencias fue esta. Mi esposa fue a una tienda, llevó a Deborita de la mano y la niñita, que tendría año y medio, 2 años tal vez. Y un señor borracho le dice: señora, déjeme abrazar a su niña porque le voy a echar mal de ojo si no la abrazo. Le voy a echar ojo, le dijo. Dice mi esposa: no necesita que le echen ojo, ella tiene 2 ojos preciosos, no necesita uno más. Mire, dice, si no me deja que yo la abrace, me va a ir a buscar para que yo escupa a su hija para curarla del mal de ojo. Óigame esto. Váyase para allá, le dijo mi esposa. Llevó la niña a la casa. Al llegar a la casa, Satanás empieza a hacer su trabajo. ¿De qué manera? La niña empieza a llorar y a llorar y a llorar y no se quitaba el llanto con nada. Y Satanás empieza a meter en la cabeza: le echaron ojo. Pero pues cuando ya se conoce a Dios, se enfocan las cosas diferente. Mi esposa dice: a ver, hijita, te voy a revisar. No estás mojada, estás bien. ¿Has comido? ¿No tienes hambre? ¿Estás limpia? Entonces ahora llora hasta que revientes. Pero yo no voy a creer lo que Satanás dice. Y se acerca mi suegra. Ella, originaria de Chiapa de Corzo, con todas las tradiciones que en la religión popular y allá en Chiapa había vivido, le dice: hijita, que conste que mi suegra ya era cristiana. Hijita, ¿y por qué no le pasamos un huevo? ¿Y por qué dijo eso mi suegra? Bueno, la verdad es que no tenía mucho tiempo en el camino de Dios, pocos años, y la costumbre es que si le echan ojo, pues hay que pasarle un huevo. Pero eso es hechicería, eso no está bien. Es que con eso se va a componer. Ah, por cierto, porque mi suegra había tenido una criatura antes que mi esposa en un matrimonio anterior cuando enviudó, y la criatura se murió de eso, de mal de ojo, ahí en Chiapa de Corzo. Entonces cuando mi suegra ve que la niña no para de llorar, vino a su mente el recuerdo: se va a morir mi nieta, hija, hay que hacer algo. Y mi esposa le dijo: mamá, por favor, ahora somos hijos de Dios, ya no creemos en esas cosas, eso es del diablo, no creemos eso. Pero hijita, no para de llorar. Un momento, suegra, usted ya crió sus hijos, ahora nos toca a nosotros criar a nuestros hijos. Por favor, no se meta. Y un día que iba a corregir a Esteban, que le iba a pegar, yo, todavía de brazos, no tenía ni 1 año, dale unas palmaditas ahí. Dice mi suegra: no, a mi güerito no le peguen, por favor. Hágase un lado. No le dije: si no le toca a usted, no, nada más le dije: hágase un lado. Ahora estoy educando yo a mi hijo, usted ya educó a su hija, bien o mal ya la educó, pero ahora me toca a mí. Déjame testificarle que lo digo ante Dios con mucha satisfacción y alegría. Unos meses antes de que mi suegra falleciera, llorando me abrazó y me dijo: usted para mí ha sido como un padre. ¿Qué satisfacción se siente? Usted para mí ha sido como un padre.
Después de este incidente del mal de ojo, que por cierto la niña después de llorar un rato se quedó dormida y no pasó nada, porque realmente Dios nos protege y no hay mal que pueda venir al hogar si Cristo está con nosotros, a su nombre. Y mi suegra dijo: usted ha sido para mí como un padre, siempre sujeta a lo que yo decía. Esto se va a hacer y esto se va a hacer. Por eso, esta mañana yo me dirijo a las suegras. Escúchenme, suegritas, oigan lo que la Biblia dice, y no lo digo yo, y le invito a que lo lea fuerte. 1 Timoteo 5:13. Léalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No leyeron completo. ¿Qué? A ver, vamos otra vez. Dice que las suegras, las viudas, dicen, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Las viudas a veces andan de casa en casa, una semana con una hija, la otra semana con otro hijo, la otra semana con la otra, para contar lo que vio en la casa de aquel y para decir lo que vio, y hablando, dice aquí, lo que no debieran y entrometiéndose. ¿Cómo ve? Precisamente por esa razón, para que las viudas no anden de casa en casa, de chisme en chisme y metiéndose en lo que no debieran, fue que el apóstol Pablo dijo el versículo 14 que leímos también. Entonces dijo: quiero que se casen las viudas jóvenes, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no le den lugar al adversario. Ninguna ocasión de maledicencia, dice la palabra del Señor. De manera que, suegros, escúchenme, si por alguna circunstancia van a vivir en la casa de alguno de sus hijos o sus hijas, ellos son los que deben mandar en su vida. No dicen amén. Otra vez, sea por enfermedad, sea porque no tiene dónde vivir y tiene que vivir en la casa de su hijo o de su yerno. El hijo o el yerno es el que va a mandar ahora en su vida. Oh, cómo cuesta aceptarlo. Y de ahí pues, es que así debe ser, no puede haber dos cabezas en la casa. Por eso hay problemas en los hogares. El padre pues va a corregir a su hijo y la suegra o el suegro, no, así no es, yo los crié de esta manera. Por favor, no se meta usted. Por eso hay problemas. Y por esa razón no hay la confianza de la plática entre esposos, porque ahí está la suegra, ahí está el suegro, ahí están los suegros, ahí están los padres, y no puede hablar con la esposa con la libertad, porque pues se va a meter ahí quien no debe meterse, de acuerdo a la palabra del Señor. Pedro vivía en su casa y su suegra vivía con ellos. Parece ser que tenían una buena relación. Y toco este asunto porque en realidad hay muchos hogares donde, y les puse de ejemplo en mi caso, mi suegra tenía que vivir con nosotros. Los primeros días, pues sí, ella hacía lo que su esposo le mandaba, y después, cuando su esposo muere, queda en la casa, pues ella decía: así se deben hacer las cosas, hasta que yo dije: perdón, hermanita, aquí yo mando.
Aquí yo mando. Y se hacen las cosas como yo voy a decir. Y voy a educar a mis hijos con la luz que Dios me va a dar. Qué bueno que mi esposa me apoyó también. Y qué bueno que mi esposa le decía: mamá, no es así, vamos a hacer las cosas diferentes. Así debe ser, hermanos. Eso es lo que manda la palabra de Dios. De manera que si va a vivir con alguno de sus hijos o hijas, ellos deben mandar en su vida. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesta? Si no, le recomiendo que se vaya a vivir a otro lugar. Sé que algunos así hicieron su mano, tenían ganas de aplaudir. No es para tanto. Pero bueno, vamos con el punto 2 para ir aprendiendo más lo que dice la Biblia. Pedro se llevó a Jesús a casa. Y esto le va a ayudar si vive su suegra o su suegro o ambos con usted. Pedro decide llevar a Jesús a su casa. Habían estado en la sinagoga, habían estado en el templo. Y dice el versículo 38, mírelo, por favor léalo conmigo. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿De dónde, hermanos? De la sinagoga. ¿Y a dónde fue? Entró a casa de Simón. Esto es importante, hermanos, porque muchas personas salen del templo y como si dijeran al llegar a la reja: Señor, gracias, la pasé muy bien contigo esta mañana, hemos estado muy contentos, ya me voy a casa, ahí nos vemos el otro domingo. No, hermanos, la relación que tenemos con Cristo no debe ser solo en la iglesia. Pedro se gozó en la iglesia, en la sinagoga, y después dijo: vamos a casa, pero dijo: yo me llevo a Jesús a mi casa. Y así como estamos aquí gozándonos con Él, debemos continuar nuestra relación con Cristo en la casa. El domingo pasado aceptamos el desafío de tener la presencia de Dios en la casa. Entonces usted no debe cerrar su relación con Dios aquí, sino extenderla a la casa. Pedro decide llevar a Jesús a su casa. Muchos se gozan aquí. Esto es un pedazo de cielo alabando al Señor. Y cuando llegan a su casa, llegan al infierno. Dejaron a Jesús en el templo. Que no se hable más. La Biblia solo se va a abrir el domingo. Bueno, ni falta hace porque están los textos en la pantalla. No, hermanos, llevemos a Jesús a nuestra casa también, para que Él esté atento a nuestra plática, atento a nuestras necesidades, atento a todo lo que hay en la casa. Pero a ver, digamos usted se saluda aquí con una familia, se conocen, se aprecian, y le dice: ¿por qué no va conmigo a la casa, hermana? Vamos a la casa, y ahí se van. Llega, pásele, siéntese, la deja sentada ahí en la sala y usted se va a la cocina, prepara su comida, se sienta a comer. Después de comer se sienta usted a ver algún programa en la televisión o a costurar o a lavar. Su invitada la dejó sentada ahí en la sala. Póngase en el papel de ese invitado o esa invitada. ¿Qué haría usted? Pues yo no sé para qué me trajeron. Me trajeron solo para sentarme aquí, pues mejor me voy. Y la verdad es que si voy a llevar a Jesús a la casa, es porque voy a platicar con Él. Voy a tener una plática con Él. Y precisamente ese fue el propósito por el cual Pedro seguramente le dijo en la sinagoga: maestro, vamos a la casa. Él sabía que había un problema en la casa, precisamente con la suegra. A ver, punto 3, dice que en casa
le hablaron del problema que estaban viviendo. Yo no sé si alguien tenga un problema ahora mismo con la suegra o con el suegro porque está ahí en la casa, o el tío, el cuñado, o el primo, no sé quién adicional a la familia está viviendo ahí. Repito, no es malo si las circunstancias han llevado ahí, pero si está sujeto a usted, eso es lo aceptable. Pedro lleva a Jesús a casa y al llegar a casa, inmediatamente no lo dejaron ahí sentado y vamos a hacer nuestra vida. No, lo llevaron porque tenían un problema. Qué oportunidad, hermanos, de platicar con Cristo el problema que estaban viviendo. Dice Marcos 1:30, vamos a leer. Dice: y la suegra de Simón, Simón es Pedro, estaba acostada con fiebre. ¿Y qué dice? Y enseguida le hablaron de ella. O sea, a lo que te traje, Señor. Quería que vinieras a mi casa porque tengo un problema con mi suegra. Está enferma. Aquí está. Dice, enseguida le hablaron de ella. Lucas, el escritor, profundiza un poco más. Y en Lucas 4:38 dice: entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y dice, y le rogaron por ella. Le rogaron por ella. Hay diferencia entre el primer texto y el segundo. En el primero dice, le hablaron de ella. Y en este dice, le rogaron. Imagino al apóstol Pedro diciéndole, maestro, mi suegrita está enferma. Su esposa diciendo, Señor, mi mamá está enferma. Le rogaron, sánala. Le rogaron, no queremos verla enferma. Por favor, ayúdanos. Hermanos, qué importante es saber que el Señor está con nosotros y podemos platicarle. Muchas personas antes de hablar con Jesús salen corriendo a buscar el doctor, salen corriendo en busca de auxilio, en lugar de presentarle el problema a Dios. Hermanos, si como hemos convenido con Dios, aceptando el desafío que Él está con nosotros en nuestra familia, imagine usted que el pediatra más famoso del mundo, más exitoso, está en su casa de visita y de repente el niño se pone enfermo. ¿Qué hace usted? Si tiene ahí al mejor pediatra del mundo, ¿saldría corriendo a buscar auxilio? La esposa le dice, oye, fíjate que el niño está ardiendo en fiebre. No te preocupes, mujer, mira quién tenemos aquí. Aquí está el mejor pediatra. Doctor, por favor, que ha de hacer su trabajo, mire usted el niño. Así de sencillo, hermanos. ¿Por qué angustiarse? ¿Por qué tornarse los dedos, jalarse los cabellos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta angustia. Si el Señor está con nosotros, solo platíquele su problema. Dan gloria a Dios, hermanos. Pedro lo hizo tan sencillo. Algo le dijo la esposa, ya te vas al culto, mamá está muy grave, tiene mucha fiebre, por favor. Va Pedro a la casa de Dios, está el Señor ahí hablando y al terminar el culto, maestro, vente a mi casa. Sí, yo voy a tu casa. Llegando a la casa, la esposa dice, qué bueno que trajiste al maestro. Señor, mi mamá está enferma. Le hablaron de ella. Pedro dice, o Lucas cuenta, le rogaron por ella. Muchos han recorrido muchos lugares antes de acudir a Jesús. Son capaces de irse a buscar a un tal viejito que soba por allá, cuando que la solución está con doblar las rodillas y clamar al Señor.
Oye, pero es que en aquel lugar están dando una medicina, se va. Cuando que la solución está ahí en la casa, si Jesús está en la casa, bendito sea su nombre. Ahora, el mismo texto 38, mire lo que dice. Ahora está subrayado: la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Había 3 clases de fiebre comunes allá en Palestina, hermanos. Una, la fiebre de Malta; otra, la fiebre tifoidea; y otra, la malaria. Debido a los terrenos pantanosos de esa parte de Galilea, muchos pantanos, había mucha malaria, había mucha tifoidea y la fiebre de Malta. Y hermanos, por eso la Biblia dice que no era una fiebre común, era una gran fiebre. Había que hablar con Dios, había que contarle el problema que estaban viviendo. Amigos que nos visitan esta mañana, la respuesta a tu situación es tan sencilla. Platícala con Dios, cuéntale lo que te pasa, dile lo que estás viviendo, dile lo que tienes. Pero algo más aprendemos de la familia del apóstol Pedro, ahí en su casa. El punto 4, mire, nuestra casa debe ser un lugar de bendición para otros. Cada hogar debe constituirse en un lugar de bendición para otros. La casa del apóstol Pedro, su familia, se convirtió en un lugar de bendición para otros. Viva la escena, vívala. Llega Pedro con Jesús a la casa y además se fueron 2, 3 discípulos con ellos. Llegando, Pedro le dice: mira, Señor, mi suegra está enferma. Le hablaron, le rogaron, la sana. Después de que la sanó, ¿qué pasó? Dice San Mateo 8, 15 al 17. Mateo 8, 15 al 17. Dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aleluya. La señora no sé cuántos años tendría, pero esa suegra sanó, y sanándose empezó a servirles, y rápido se corrió la voz que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Y entonces empiezan a llegar. Ay, a ver, regrésame el texto 16, el anterior. Le trajeron a muchos endemoniados. Póngase en el lugar de la esposa del apóstol Pedro. De repente ahí traen uno entre 2, ¡ay!, gritando: endemoniado. Ese no entra en mi casa no entra. No, iba a entrar a su casa. Pásenlo. Pero viene bien endemoniado, pásenlo, aquí está el Señor. Y no uno, dice muchos endemoniados. Y sanó a todos los enfermos. Aleluya. Esa casa, hermanos, se convirtió en una casa de bendición para muchos. Qué bendición poder compartir lo que hemos recibido del Señor. Hay personas egoístas que no quieren que nadie entre a su casa. Viven solos, no dejan que nadie. Por eso, hermanos, yo elogio mucho y avalo el grupo de estudios familiares, porque es cuando los hermanos abren su casa para que vengan otros a orar ahí en su casa, a recibir el testimonio de lo que Dios está haciendo en esa casa.
Además, la palabra del Señor dice en Marcos 9:41, dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Bendice a otros en tu casa, hermano. Bendice a otros de lo que Dios te ha dado. Un vaso de agua no queda sin recompensa. Cuando tú recibes a alguien en tu casa, no te imaginas lo que estás recibiendo. Una ocasión Jesús explicó que recibir a un niño en la casa es recibir a Cristo, y recibir a Cristo es recibir a Dios. Dice San Marcos 9:37. Marcos 9:37: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Aleluya. Y hay más todavía. La bendición, hermanos, dice la palabra del Señor, que la vas a recibir de acuerdo a quien recibes también. A ver qué le parecen estos textos. Mateo 10:40 y 41. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora lea usted: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aleluya. Abre tus puertas de tu hogar, hermano. Dios te ha bendecido. Recibe a otros en tu hogar. Invita a tu vecino un día a cenar. Invita a algún compañero de trabajo. Muchas veces su rostro te está diciendo: ayuda, ayuda, ayuda. Invítalo. Algún familiar, tú lo ves, su rostro dice que está sumido en la desesperación. Te invito a tomar un café a la casa. Te invito a cenar. Ven, vamos a tomarnos un vaso de horchata. Bueno, un vaso de agua, dice la Biblia, no queda sin recompensa. Pedro estaba tan contento de que habían sanado a la suegra. Sí, aunque no lo crea, estaba feliz de que habían sanado a la suegra. ¿Usted lo cree? No, un día oí a unos jóvenes decir: y ya sé, pastor, ¿por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué? Porque le sanó a la suegra. No, si Pedro estaba contento porque habían sanado a su suegra. Hasta invitó a otros que vinieran, y en su casa llegaron endemoniados, llegaron toda clase de enfermos. Y dice que el Señor los sanó a todos. Su casa se convirtió en un lugar de bendición. Y dice: si tú recibes a un profeta, la bendición que vas a recibir es la bendición de un profeta. Si recibes a un justo, la bendición que vas a recibir es la bendición de un justo. Y hermano, no invites a aquel que te puede devolver la invitación, porque los hay. Voy a invitar al hermano fulano a cenar a la casa para que después me invite y yo vaya a conocer su casa. Por favor, no. Invita al que no te puede invitar, porque la recompensa que vas a tener la vas a tener desde ahí arriba. Y punto número 5, hermanos: sanos para servirle, para servir a Dios. No podemos pasar por alto, hermanos, lo que ocurrió con esta familia. La suegra sanó, y dice Mateo 8:15, véalo otra vez: Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó. ¿Y qué dice? Y le servía. Hermanos, la sanidad fue instantánea y la gratitud también fue instantánea. Dice que ella se levantó y comenzó a servirles. Marcos 1:31, que narra lo mismo, dice: entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó
e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Estaba tan agradecida con lo que había hecho Jesús en ella que comenzó a servirles. ¿Qué les preparo ahorita? Les preparo algo. Mamá, ¿estabas enferma? Olvídate, estaba enferma, ahora quiero servir, aleluya. Dice San Lucas 4:39, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, les servía. Hermanos, una vez que estamos sanos o que hemos recibido una bendición de Dios, tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El escritor Lucas nos habla que tenemos que servir al Señor. Tiene que haber agradecimiento. Tenemos toda una vida, hermanos, para mostrar nuestra gratitud a Dios, nuestro agradecimiento al Señor. En esta ocasión no tengo uno, sino 4 conclusiones que quiero comentar con ustedes. Escúchelas. Número 1, conclusión número 1. Ordenemos nuestra vida. Ordenemos nuestra vida. Cada uno ha tenido la oportunidad de guiar su hogar en su tiempo. Y si hoy le toca a usted vivir en una casa donde usted no es autoridad, sométase a la autoridad de esa casa, aunque no le guste. Y si no está dispuesto o dispuesta a someterse a esa autoridad, no lo digo yo, lo dice la Biblia, usted debe vivir aparte. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y permítame repetirlo otra vez. Cada uno ha tenido la oportunidad en su tiempo. Si a hoy le toca vivir en una casa donde usted no es autoridad, sométase a la autoridad de esa casa. Así sea su hermanito menor, así sea su hijo, así sea quien sea que es autoridad en esa casa, si ahí vive usted, sométase a esa autoridad. Y si usted no está dispuesto o dispuesta a someterse a esa autoridad, no lo digo yo, lo dice Dios, usted debe vivir aparte. Vamos ordenando la casa, hermanos. Es sencillo. Usted ya le tocó en su tiempo ser autoridad. Jesús mismo le dijo a Pedro, Pedro, cuando ya seas más viejo, ya no vas a ir a donde tú quieras, te van a llevar a donde quieran. Entendámoslo de esa manera. Llega un momento en que pues ya no podemos hacer lo que queremos. Estamos bajo otra autoridad. Conclusión número 2. Convirtamos nuestro hogar en un hogar de bendición. Así como Pedro, al ver que su hogar había sido bendecido con la sanidad de su suegra y que convirtió su hogar en un hogar de bendición, Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No te imaginas, hermano, el cúmulo de bendiciones que hay cuando abres tu casa para otros. Que viene algún hermano de una misión, se hospedan en tu casa. Dice la Biblia, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Convierte tu casa en una bendición. Invita a tus vecinos, invita a tus compañeros de trabajo, que vayan a tu casa.
No necesitas preparar una cena de mucho lujo, un cafecito, una agua de horchata o de Jamaica. Tómate con ellos. Lo importante es que sientan la presencia de Dios en tu casa. Conclusión número 3. Sirvamos al Señor Jesucristo. Si hemos sido bendecidos, así como la suegra de Pedro inmediatamente comenzó a servir al Señor, sirvamos a Dios. Mire lo que dice San Lucas 1, 74 y 75, un texto precioso. Dice Lucas 1, 74 y 75, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Nuevamente, verso anterior, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El Señor ha sido bueno contigo, te ha ayudado, ha bendecido tu hogar, ha bendecido tu familia, te ha sanado. Pues si has sido bendecido por Dios, dice, librados de nuestros enemigos, les serviríamos todos nuestros días. Sirvamos al Señor. Aprendemos en esta mañana. Y la última conclusión: siempre llevemos a Jesús a casa, como lo hizo Pedro. ¿No le gustaría llevar a Jesús a su casa? Quizá haya personas esta mañana que nos visitan y se preguntan, ¿y cómo es eso de llevar a Jesús a casa? Muy sencillo. La Biblia dice Dios que Él está a la puerta tocando, quiere entrar en su corazón. Es muy triste leer que Él vino al pueblo judío y dice San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas veces ha estado tocando el Señor en tu corazón? Quiere entrar a tu corazón. Quiere que le permitas que entre primero a tu corazón. El versículo 12 de este mismo capítulo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le permites que Él entre a tu vida, aquí, Él va a entrar. No te preocupes por lo que va a encontrar. Él sabe tratar esos asuntos. Y cuando tú ya tienes a Jesús en tu corazón porque le has invitado, hoy al salir de este templo, Él no va a salir en la puerta y se va a regresar aquí, porque ya está en tu corazón. Tú te lo vas a llevar a tu casa y ahí va a ir contigo. ¿Y qué es lo que va a encontrar en tu casa? ¿Qué decimos cuando invitamos a alguien de improviso? Venga conmigo. Al llegar a la casa, estamos quitando llave y ¿qué decimos? Pero cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos. No tuve tiempo de preparar, no pensé que ibas a venir conmigo. Yo no le digo que le diga al Señor, cierra los ojos. Al contrario, dígale, Señor, abre los ojos en mi casa. Abre tus oídos. Vas a escuchar cómo me gritan. Vas a ver un desorden en mi casa. Vas a ver celos. Vas a ver odio. Vas a ver pasiones. Vas a ver desorden. Vas a ver ansiedad. Vas a ver inquietud. Vas a ver depresión.
Pero cuando Cristo llega a la casa, hermanos, y mira todo eso, Él es especialista en arreglar hogares. Llévalo a tu casa. Llévalo a tu casa. Cuando Él vea todo lo que hay, muéstrale tu situación real. No finjas ante Él. Dile: Señor, ya estoy desesperado. Ya no puedo más. Aquí vivo, así me tratan, así estoy. Gritos, portazos, ruido, desprecio, no me dan cena, no me atienden. Cuéntaselo todo. Y cuando Él llega a la casa, Él todo lo arregla. No solo eso, leamos juntos el último texto. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pónganse de pie. Qué interesante será que esta mañana tú puedas llevar a Jesús a tu casa. ¿Qué va a encontrar? Precisamente le ha estado diciendo: yo quiero entrar en tu casa y quiero ver cómo vives, cómo estás. Él quiere arreglar tu hogar. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Yo voy a preparar una cena, cenaré con él y él conmigo.